árbol, los que nos ven a través de las pantallas que están desplegadas por la ciudad, bienvenidos a los que están en sus casas y a todos aquellos que nos están siguiendo desde cualquier punto del planeta a través de nuestro streaming. Desde el día en que Vigo apagó su Navidad en enero, ya todos teníamos marcado en rojo este mes de noviembre, el mes en el que esta ciudad inicia la magia de la Navidad. Y es este 19 el día en el que volveremos a ser centro de atención, un foco de turismo y una ciudad de cuento. Y ya estamos en la cuenta atrás definitiva. Jaime González de Az, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paula. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche en la que empieza la Navidad. El reloj que tenemos en la farola de Urzaiz y que marca la cuenta atrás para el encendido del alumbrado navideño nos indica que ya quedan apenas unos minutos para ese momento. En la ciudad está ya todo preparado. Aquí, en la Puerta del Sol, donde nos encontramos, el gran árbol, el principal emblema en torno al que gira todo, es el epicentro de la Navidad. Su luz, su música nos indicarán que Vigo vuelve a la época más mágica del año, que se extenderá hasta bien entrado el mes de enero. Más de 80 periodistas y casi 30 medios, muchos de ellos internacionales, están acreditados para seguir desde aquí el evento. Esperando ese momento y a pie de árbol, esperemos que resguardada de la lluvia, está nuestra compañera María Díaz. María, cuéntanos, ¿está todo preparado ya? ¿Cómo es el ambiente a estas horas? Jaime, ¿qué tal? Paula, muy buenas tardes. Oye, que os veo muy bien resguardados ahí arriba, pero el ambiente real está aquí abajo en Porta do Sol. Miles de personas ya se agolpan tras esta valla, como veis, con gorros de Papá Noel. He visto incluso algún paraguas de Abel Caballero con cuernos de reno y entonando villancicos ya hace un ratito. Muchísimas personas las que con paraguas abiertos van a esperar que aquí se encienda la Navidad. ¿Y dónde lo hará? Pues en este gran árbol 30 metros y medio de altura que todavía apagado preside ya esta gran plaza. Y como decíais, aquí a sus pies decenas de periodistas que esperan captar ese gran momento, el momento en el que Abel Caballero, o quién sabe, porque el alcalde ha anunciado sorpresas. El año pasado era Susana Rodríguez Gassio quien era la encargada de pulsar el botón, no sé, quién sabe, a lo mejor la sorpresa puede ir por ahí. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre. Estos medios de comunicación están siguiendo el evento, aunque saben ustedes que para seguir la previa, el encendido y lo que suceda después, únicamente lo pueden hacer aquí en Televigo, en nuestro streaming o en radiovigo.com, porque vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre y si os parece, en un ratito hablamos también con el público. Este año las calles de la ciudad se iluminarán con 11 millones de luces LED. Es la cifra habitual, lo que viene pasando en los últimos años. Son más de 3.500 luces, 400 calles iluminadas, todo para que empiece a andar esta Navidad de cuento, en la que sin duda el árbol va a ser nuestro gran emblema, el árbol de Puerta del Sol, en el que va a haber novedades como una gran estrella de más de 15 metros, pero muchos elementos que tenemos aquí en la ciudad, Jaime. Pues muchos elementos, como por ejemplo el mercadillo habitual ya en la Plaza de Compostela, en la Alameda Viguesa, también la Noria, un gran parque de atracciones que se ha instalado este año en la calle Arenal en su totalidad, pero además muchos elementos a lo largo y ancho de la ciudad. Tenemos, como siempre, el muñeco de nieve, tenemos la gran bola en la farola de Urzaiz, tenemos el paquete de regalo en la calle Gran Vía, como decimos, más de 400 calles de la ciudad iluminadas, y todo eso también con otro punto de atención clave en las Navidades viguesas, como es la Noria, que este año además tenemos un vídeo que han realizado desde nuestros compañeros del departamento técnico, en donde se puede ver, vais a poder ver cómo ha sido el trabajo de montaje de esta Noria. Vamos a verlo.
Pero no solo eso, es el gran parque de atracciones que tenemos en la zona del Areal, con una montaña rusa para los más atrevidos de la casa, el mercado de la Alameda, los fotocall para que todos aquellos que nos visiten se lleven un recuerdo de la Navidad viguesa. Y como decíamos, el epicentro de todo, el árbol de Porta do Sol y su entorno están acotados hoy. Solamente 9.000 personas podrán verlo en primerísima fila por cuestiones de seguridad. El resto nos acompañan en las calles colindantes y pueden seguir el encendido a través de las pantallas que están distribuidas en varios puntos de la ciudad, de nuestra ciudad de Vigo. Y a pie de árbol tenemos, seguro que vigueses, gente que nos visita también de fuera de Galicia. Habrá nervios, hay paraguas abiertos, aquí también nos estamos mojando, todo hemos de decirlo. María, ¿cómo están abajo las cosas ahí? No me dais ninguna pena, pero ninguna pena. De todas formas, aquí sigue habiendo ambientazo. Dices vigueses, hay vigueses, pero vigueses con bandera de Honduras, que ese es el caso de José Raúl, que lleva un ratito aquí con su familia. ¿Cuántas horas, José Raúl? Bueno, tenemos 5 horas de estar aquí, estamos desde la 1 de la tarde para estar presente en este encendido de luces de Vigo. ¿Algún villancico ya habéis cantado? Veo caretas de Abel Caballero, lo vais a dar todo esta tarde-noche. Bueno, claro que sí, Abel Caballero lo vamos a tener ahí, lo tenemos en el corazón. ¿Cuántos encendidos lleváis vivido ya aquí en Vigo? Bueno, tenemos 5 encendidos y es primera vez que estamos en primera fila. Los años anteriores hemos estado ahí atrás y hoy madrugamos, venimos temprano para estar aquí presentes. Bueno, Nico, vamos hacia allí porque hemos visto algún niño también y niña que están esperando la ilusión de la Navidad. Son ellos los que más van a disfrutar, sin duda, esta noche. Pequeños y pequeñas que han aguantado aquí hasta 6 horas. ¿Para dónde se nos han escapado los niños? Para allí. Anda, a pie de árbol, ahora vamos a buscarlos. Hasta 6 horas lleváis vosotros aquí para... La 1:30 aquí. Sí, todos los años, ¿eh? Así que... Siempre veis el encendido en primera fila. Siempre. Sí, venimos a poner la valla. Exactamente, porque hay que Vamos colocarla, a decir al entonces. alcalde que aquí nos ponga el nombre. Exactamente. ¿Qué supone para vosotras la Navidad aquí en Vigo? Pues yo para mí muchísima ilusión y cada año más. Alegría. ¿Y cada año cambiamos accesorios o estos los vamos reciclando? No, cada año nuevos. ¿Qué llevabais el año pasado? Luces, un árbol con unas gafas, pendientes de todo. Y este año tocó esto. Bueno, como veis, mucho ambiente. Por aquí tenemos una de las peques que están esperando, deseosas de que llegue Papá Noel. Para eso falta un poquito más, pero ya de que empiece la Navidad. Hola, ¿Cómo te llamas? Mía, ¿cuántas ganas tienes de que se encienda ese árbol gigante? muchísimas. ¿Y cómo de bien te estás portando? Porque una vez que se enciende el árbol, sabes que es que Papá Noel ya se muda para Vigo. Bueno, me porto un poquito regular. ¿Te estás portando un poquito regular? Sí, un poquitito, pero yo me empecé a portar bien. Mira, ¿sabes qué pasa? Que la suerte que tenemos es que como aquí la Navidad dura 2 meses, tienes 2 meses para empezar a ganar puntos. ¿Sí? Sí. Claro. Bueno, yo estoy deseando, gracias Mía, un besito. Yo estoy deseando ver la cara de Mía cuando se enciendan esas luces, cuando empiece a sonar la música y cuando realmente se encienda la Navidad en Vigo. Tenemos mucha gente aquí, podemos conseguir más testimonios. Vosotros id mandándome órdenes, que estoy a vuestra disposición. Me ha encantado, Paula, las caretas de Abel Caballero, que lleva cada las personas que están aquí abajo. Y la cara de felicidad de los niños, que es lo más importante en estas épocas. La Navidad, que en Vigo dura casi 2 meses y que, bueno, pues se traduce pues especialmente en buenos sentimientos, en cosas muy positivas, pero también en un retorno económico muy importante para la ciudad, que notan de manera muy especial en los comercios y en la hostelería de la ciudad de Vigo. Miguel Martín, nuestro compañero de informativos, ha estado hablando con el presidente de la Asociación de Hosteleros del Casco Bello de Vigo. ¿Qué tal? Estamos con Juanjo Figueroa, que es el presidente de la Asociación del Casco Bello de Hosteleros y Comerciantes. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos en los prolegómenos al encendido del alumbrado navideño, al inicio de estas fiestas de Navidad. Mucho trabajo por delante para los hosteleros, ¿verdad? Sí, bueno, esperemos que haya hosteleros y comerciantes. Sí, tal cual. Sí, bueno, nos vienen ahí otra vez, un año más, creo que va a ser un éxito de afluencia. Creo que se prevé que va a ser un éxito de afluencia otro año más, por también cómo están los hoteles. Y bueno, nosotros esperando, preparándonos, ya preparados para todo lo que nos viene,
que esperamos trabajar muchísimo, tanto en hostelería, también como en comercio, porque siempre me gusta recalcar que el Casco Bello también es comercio y hay una parte muy importante y comercios que llevan muchísimos años ahí, que también tienen que verse beneficiados por toda esta gente que va a venir a Vigo estos días. Bueno, es temporada alta, como también lo es el verano, pero yo no sé si este es el momento más especial del año para vosotros. Bueno, este momento, a ver, el verano, a mí me encanta el verano, pero este momento aparte tiene como una magia especial, ¿no? Yo siempre digo que la Navidad, al final, la gente, no sé por qué, pero tiene los sentimientos más a flor de piel, es una época también de reencuentros, hay mucha gente que está fuera, que vuelve, es una época más familiar, entonces para mí es una época bonita. Y también a la hora de atender a la gente, pues esa emoción llega a la hostelería, llega a los comercios, entonces bueno, sí, para nosotros es una época muy bonita. Se trabaja de otra forma, se trabaja mejor por lo que te escucho. Bueno, se trabaja, pero sí, es verdad que al final pues hay muchos clientes que salen, que están por ahí fuera, o clientes que vienen en familia con sus hijos y que de repente se han ido a estudiar fuera o a trabajar y que de repente vuelven. Y entonces sí, bueno, es una época en la que está guay que te reencuentres con esos clientes que van y vienen y que vuelven a Vigo, aparte a este Vigo así tan lleno de gente, pues tan bien vestido y la verdad que es una suerte. Bueno, no sé si habláis muchos idiomas o no y estáis preparados porque se nota que hay afluencia, obviamente, de todas partes de España, pero alguno que otro también viene del extranjero. Sí, bueno, yo creo que aparte, a día de hoy el mundo es universal y todo el mundo se hace entender. En el Casco Bello, pues casi todos los locales ya están muy preparados, el comercio también, pero además la gente que viene un poco pues dispuesta a empaparse de la cultura de Vigo. Al final nos hacemos entender perfectamente, aunque en algún local se hable mejor o peor inglés o alemán o lo que sea. Bueno, hay mucha gente que al final, Galicia es una tierra de migrantes y al final hay muchísima gente que domina muchísimos idiomas. Bueno, son fechas de muchísimo trabajo, lo has dicho. Entiendo que tenéis ya la agenda completa de cenas, ¿no? De trabajo, de fin de año, además del día a día en estas fiestas navideñas. Bueno, sí, estamos ahí, bueno, pues llenos de reservas. Es verdad que este año está funcionando muy bien porque llevamos con unos años que a pesar de que, bueno, que sí que es verdad que viene mucha afluencia, pues también la pandemia pues hizo mucho daño a la hostelería y al comercio. Además, la gente tampoco quería estar tanto dentro de los locales, entonces creo que este va a ser el primer año post-pandemia que empecemos a trabajar pues un poco con normalidad relativa. Pues muchísima suerte y muchísimo éxito para el comercio y para la hostelería del Casco Bello y para la Navidad en general en la ciudad. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues desde aquí devolvemos la conexión, compañeros. Ocupaciones por encima del 70% en nuestros hoteles, muchos llenos en diciembre, calles llenas, pasajeros, turismo, hostelería, que se beneficia y también el comercio. Precisamente con ellos hemos charlado para ver cómo afrontan estas fechas. ¿Qué tal, compañeros? Saludos. Estamos aquí con Raúl Fontán, que es el gerente de la Federación de Vigo Comercio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, momentos previos al encendido del alumbrado navideño, a que comiencen las fiestas aquí en Vigo, la capital mundial, ¿no?, de la Navidad. ¿Cómo se viven estos momentos? Bueno, para el comercio la Navidad siempre es un momento especial, pero desde los últimos años, con este auge de la Navidad en Vigo, la verdad que estamos todos expectantes, con ganas de que llegue y con ganas de ver gente visitando la ciudad y visitando los comercios. Muy contentos, mucho, mucho. ¿Qué supone exactamente para la facturación en concreto, desde el punto de vista, ¿no?, del comerciante? Sí, vamos a ver, para el comercio y la hostelería, la Navidad ya en sí ya es un momento álgido que representa, digamos, el colofón de las ventas del año. Y en los últimos años, como te decía, con la Navidad, pues el incremento en las ventas, en los visitantes, es muy, 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 muy alto. Por lo tanto, para nosotros es una época fundamental en el comercio. Sobre todo también para darnos a conocer como imagen de marca de ciudad e imagen de marca del comercio vigués. Sí, por supuesto, porque así como en los primeros años de la Navidad notábamos que el flujo de gente que nos visitaba se ceñía al centro, ahora ya empiezas a notar que se expande por los barrios, que nos empieza a conocer y creo que es una oportunidad única para dar a conocer la ciudad, el comercio de toda la ciudad y toda la potencialidad que tiene esta ciudad. Sí, sí, maravilloso. Estamos desde el comercio encantados con esta Navidad. ¿Se notan los visitantes de fuera que llegan a Vigo? Sí, sí, se notan y notamos los comentarios que nos trasladan, de contentos, gente que desconocía a Vigo y sus distintos barrios. Claro que se nota, por supuesto que se nota mucha presencia de gente, sobre todo la zona de Castilla, muchísima gente del interior de Galicia y de todas partes, sí, sí, encantados. Se hablaba siempre de ayudas al comercio, pero no hay nada mejor que una gran campaña que movilice a la gente y que efectivamente compre, ¿no? Sí, no cabe duda que las campañas y las ayudas son bienvenidas porque el sector comercio, como otros sectores, han sufrido mucho estos últimos años. Pero nosotros lo que necesitamos es gente en las calles, flujo comercial y a partir de ahí nuestro buen hacer ya hará el resto. O sea, esta es la idea, traer gente a la ciudad, generar marca.
Bueno, más de 400 calles iluminadas, siempre se puede iluminar mucho más, pero aún encima tenemos esas restricciones de consumo energético. ¿Satisfechos, contentos con que entiendo que casi todas las calles de la ciudad, las más comerciales, sí tienen presencia de luces? Sí, año a año se está mejorando el número de calles que se iluminan. Sí que en un principio se ceñía más a las calles principales y cada año va ampliándose a calles, no digamos secundarias, pero un poquitín menores y con más traslado de actividades. Desde la Federación Vigo Comercio, gracias a un convenio con el Concello, también estamos ayudando a colaborar, a trasladar la animación de Navidad, más allá de las luces, que son importantes, a todos los barrios y que tener una presencia y que la ciudad entera disfrute de la Navidad, no solo el centro. Bueno, estos son fiestas para celebrar, pero también en vuestro caso, sobre todo, para trabajar mucho, decíamos antes, de cuadrar la caja y todo esto, son momentos importantes para el comercio y bienvenidas sea estas 11 millones de luces LED, ¿verdad? Sí, no cabe duda que la Navidad, como te decía antes, es el momento fundamental del comercio y con mucho trabajo, pero también con mucha ilusión y ver que cerramos el ejercicio y que posiblemente lo cerremos bien, visto de dónde veníamos y los años tan duros que hemos tenido. Pues desde aquí solamente un mensaje a cuantos más mejor que vengan visitantes. Sí, a todos los visitantes que vengan, que recorran la ciudad, que hay una gran oferta comercial, de servicios y demás, y a los propios vigueses que salgamos y llenemos las calles, que es lo que tenemos que hacer, calle y menos individualidad, menos compra por internet y más disfrutar de los amigos, de los vecinos, en una tienda, en una cafetería, en un restaurante, ciudad, ciudad, ciudad. Me ha gustado mucho eso, porque en internet no hay luces. No hay luces y estás hablando contigo mismo y con una máquina. A la calle, a ver escaparates, a hablar, a tomar un café. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues a la calle. A la calle, los vigueses y todos los que vengan. A la calle. Gracias, Raúl Fontán, gerente de la Federación de Vigo Comercio. Despedimos desde aquí, compañeros. Pasear por las calles de Vigo ya es una tradición en el centro de la ciudad, pero también en todos los barrios que también disfrutarán de sus luces, que por cierto se irán encendiendo de forma paulatina, que nadie se asuste si a las 7 en punto, en el momento en el que el alcalde de la ciudad pulse el botón, algún barrio no se ilumina. Lo hará. Luces que benefician, como decimos, al comercio, que se ve en Navidad más hermoso que nunca y además con un impulso muy importante para el resto de la ciudad. Vamos a bajar precisamente a pie de árbol de nuevo con nuestra compañera María Díaz. Queda muy poquito ya, muy poquito, María. Muy poco. Estamos nerviosos. Falta muy poquito, sí, Paula, es inminente. De hecho, hace un ratito aquí, apenas un minuto, se escuchaba una ovación. Alertados, miramos todos al escenario, es que debajo del árbol estaba el concejal Ángel Rivas viendo que efectivamente está todo preparado y que ya no queda nada. Nervios por aquí entre los más pequeños. He recuperado a Aiden, que antes se había ido a corretear. ¿Tenemos nervios? ¿Estamos nerviosos? Sí. Sí. ¿De qué tienes ganas hoy? ¿Qué es lo que te apetece que suceda? Que Papá Noel me traiga regalos. Vamos, llega el alcalde Jaime, Paula, es el momento, el regidor debajo del árbol saluda al público, esa ovación se debe a él. Os devuelvo la conexión porque esto está a punto de empezar. Buenas noches, Vigo. Buenas noches, España. Buenas noches, Galicia. Good night, everybody around the world. Welcome to Vigo. Dejarme que primero os dé a todas y a todos los que estáis aquí la bienvenida a la Puerta del Sol de Vigo. Bienvenidas y bienvenidos. Dejarme que os siga diciendo que vamos a arrancar la Navidad en el planeta. ¡Vamos! Chicos, chicas, para aquí. Venga. Yo os quiero decir primero a toda la gente de Vigo que estamos encantados de vuestra acción, de vuestro trabajo y de lo que significa esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad laboriosa, capaz, que hacemos automóviles, barcos, pescamos, investigamos, trazamos una senda de economía. Somos una ciudad que quiere vivir y que vive en el mundo. Y todo se debe
a las viguesas y a los vigueses. Por eso, viguesas y vigueses, os quiero y os quiero. Mucha gente de tantos sitios está hoy aquí. Aquí en la Puerta del Sol, en la Plaza de la Princesa. ¡Hola! A los que estáis en la parte de atrás, calle del Duallen. ¡Hola! A los que estáis en los edificios y ocupáis toda la plaza. ¡Hola! A los que estáis y a las que estáis en Príncipe. ¡Hola! A los que estáis en Policarpo Sanz. ¡Hola! A los que nos estáis siguiendo por las televisiones, por las radios, por las páginas web. ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Navidad de Vigo! Y quiero decirle a tanta gente de tantos lugares de España que estáis hoy aquí, que estuvisteis todo el día en la ciudad paseando, tantas fotos que hicimos, que también os queremos y os queremos. Gentes de todos los lugares de este país, gentes de tantos sitios que queréis estar aquí y que os recibimos con los brazos abiertos, porque nos gusta que nuestros amigos de toda España vengan a la ciudad y los recibimos como lo que sois, nuestros amigos, nuestra gente. Y nos sentimos emocionados de poder encender las luces de Navidad para todas y todos los que estáis aquí. ¿Os dais cuenta que acaba de suceder algo extraordinario? Lleva todo el día lloviendo y cuando entramos aquí el gobierno de Vigo paró de llover. Y eso yo os tengo que decir que es el decreto que hace el alcalde. Hizo un decreto para que parara un ratito la lluvia ahora. Así que vamos a seguir disfrutando la Navidad, pero os tengo que decir, ahora dentro de un ratito, a las 7 en punto, voy a apretar este botón. Y en el momento que apriete ese botón, se encenderán las luces de Navidad de Vigo y empezará la Navidad en el planeta. Porque Vigo es quien da el adelante, la luz verde, la marcha para la Navidad. Y después de arrancar la Navidad en Vigo, pues arrancará en Nueva York, arrancará en Londres, arrancará en París, arrancará en Roma y arrancará en toda España. Y esto es lo que nos hace sentir tan felices, tan orgullosos, tan contentos de que la Navidad arraigara en Vigo para siempre. Y ahora nos toca ir trazando nuestro encendido, el de las luces que van a iluminar y dar el ánimo. Porque mirad, hoy nos tenemos que acordar de nuestra gente que en la pandemia nos dejó y los llevamos en nuestro corazón. Y hoy nos tenemos que acordar de tanta gente que querría estar aquí y que no puede estar aquí. Hoy nos acordamos de tantas y tantas cosas. Pero hoy impulsamos la Navidad, la cultura de la Navidad, la fiesta, el ánimo, el estar contentos y el celebrarlo juntas y juntos. Por eso nuestro agrado, el agrado mío, el de todo el gobierno, el de toda la ciudad, el de toda Galicia, el de toda España, Europa y el mundo. Y eso nos hace sentir en la felicidad de la amistad. Porque en las fiestas de Nadal, la Navidad es una fiesta de entusiasmo, de cercanía, de familias, de ciudades juntas, una forma de sentirnos. Y nos sentimos así en la ciudad, nos sentimos así en Vigo. Y vamos a continuar. Continuaremos con la Navidad todo este año, todo el próximo año, el otro y para siempre. La Navidad enraizada en Vigo.
Y ahora llega el momento de ir haciendo el encendido. Llega el momento porque se aproximan las 7 de la tarde, más o menos, se aproxima la hora de encender. Pero yo le quiero agradecer el trabajo de haber montado esta inigualable Navidad a toda la gente que contribuyó, que trabajó, al gobierno, los 19 miembros del gobierno, conmigo 20, que trabajando de forma continua fuimos capaces de iluminar toda esta ciudad, todo Vigo. Pero a tanta gente que desde tantos lugares nos dio ánimos y nos dijo lo importante que tenía que ser la Navidad, en Vigo y en todas partes. Nuestra forma de sentirlo. Así que vamos a empezar la cuenta atrás. Vamos a contar desde 10 hasta 0. Y en el 0 pulsaré el botón y empezará la Navidad. Vamos a contar primero en inglés, después en español y acabaremos contando en galego. Así que, teniente alcaldes, concejalas, concejales, arrancamos. Gente de Vigo, empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arrancó a Navidad no planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! Esta es la luz de la Navidad. Esta es nuestra forma de entender la Navidad, en la alegría, en la cercanía y con el confeti que ya nos inundó a todas y a todos. Pero ahora tenemos toda la luz y este árbol maravilloso. Este es el mejor árbol de Navidad del mundo. Pero faltan cosas, porque al lado del árbol y con el árbol tiene que arrancar la música. La música es una parte clave de la Navidad. La música conforma nuestro estado de ánimo, nuestra alegría, nuestra forma de seguir la Navidad. Y tenemos que empezar con John Lennon. ¡Happy Christmas! ¡Arranca la música! ¡Adelante! Música y John Lennon. Es el tiempo de disfrutarlo. Escuchemos y cantemos con John Lennon. ¡Happy Christmas! So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas
seguirá la música. Pero antes os tengo que decir que de nuevo este año, justo encima de nosotros, está the International Space Station para transmitir la Navidad de Vigo a todo el planeta. Ahí arriba, en el cenit, encima de nosotros y nosotras. Y además de la International Space Station, este año va a transmitir, fotografiar las luces de Vigo cuando arranquen hacia el universo el James Webb Telescope, que va a fotografiar lo más extraordinario, las galaxias y la luz de la Navidad de Vigo. Por tanto, seguimos estando en los grandes escenarios del planeta. Pero en tanto eso continúa, arranca, yo le quiero agradecer a los medios de comunicación que están haciendo seguimiento. Hay 92 periodistas acreditados, 92 de televisiones, de radios, de periódicos escritos, de periódicos web. Hay 36 medios de comunicación acreditados. Y esto está siendo televisado a toda España y a todo el planeta. Gracias por vuestro trabajo. Pero tenemos que seguir con la música. Y tenemos que seguir con lo que anunciaba que era la segunda sorpresa. La primera es el James Webb Telescope, siguiendo la luz de la Navidad de Vigo. Y la segunda es que vamos a traer a Vigo la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y la vais a ver en el árbol. Vais a ver en el árbol la Estatua de la Libertad, porque se vino para Vigo y se va a quedar para siempre en Vigo. ¿Y quién nos la va a traer? Nos la va a traer una canción. La canción es de Sting. Lo tuvimos aquí este verano, dio en Castrelos un concierto excepcional y ahora regresa aquella música magnífica. Englishman in New York. Empieza Sting, sigue la música. Adelante. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Manners make of manners, someone say. He's our hero. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. My street propriety. Notoriety, you can live past the only one.
more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm a legal alien. I'm a selfless man, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a selfless man, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a selfless man, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien. Be yourself, don't matter what they say. Ser vosotros mismos y no importa lo que digan. Ese es nuestro eslogan y nuestro mensaje. Y ahora va a nevar en Vigo. Va a arrancar la nieve, paró la lluvia y la vamos a transformar en nieve. Nevando en Vigo. ¡Viva la Navidad! Amigas, amigos, la Navidad empezó en todo el planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Navidad! ¡Gracias! Empezamos a subir al árbol. Por la parte de atrás se entra y se baja las escaleras. Pasarlo bien, disfrutar y ser felices. ¡Gracias!
Bueno, que sepan que ante un evento multitudinario tenemos varios puntos de emergencia y atención a la ciudadanía en la calle El Duallen. Si pierden algún niño, que puede ser, pero esperemos que no, allí encontrarán a voluntarios de Protección Civil, de la Cruz Roja, la policía local. También habrá puesto de socorro, hospital de campaña, tenemos bomberos, tenemos ambulancias, todo para que en un evento de estas características no pase absolutamente nada. Bueno, pues ha sido un momento, yo creo que emocionante, Paula. La verdad es que este momento sabemos que va a llegar, sabemos cómo va a ser, incluso porque el alcalde en las semanas previas en rueda de prensa va avanzando cómo va a ser el acto, cómo va a ser el evento, pero luego cuando llega el momento siempre te corre algo por la espalda, que yo creo que es ese sentimiento de la Navidad que todos tenemos. Bueno, y además con dos canciones preciosas, el ya clásico de Happy Christmas de John Lennon. Claro, y nos falta el All I Want for Christmas de Mariah Carey, que también sonará, porque ya saben que el árbol va a sonar a las 1:30, es decir, a las 6:30, a las 7:30, a las 8:30 y a las 9:30 todos los días sonará, con esas 6 canciones que podrán escuchar todos los días, mientras que las luces de la ciudad seguirán encendidas hasta las 11:30 de la noche. Este año se reduce el horario porque queremos pues ahorrar con la crisis que estamos atravesando. También aquí va a haber ahorro energético. Es lo bonito de la Navidad, que en Vigo arranca ya y que tenemos 2 meses por delante, Jaime, para pues disfrutar de lo que decíamos, de todo lo que tenemos. El año pasado me subí 2 veces, pues el anterior otras 2. No, mira, y además hay que hacer recomendación porque hay que subir de día, porque tenemos unas vistas de la ría espectaculares, y de noche porque ahí es cuando se aprecia realmente lo bonito que está la ciudad encendida. Venga, yo este año me lanzo. Que ya lleva unos cuantos, Sí, pero primero uno tiene que envalentonarse para estas cosas. Yo soy muy médica para estas cosas, pero este año me subo a la noria, sin duda alguna, lo haré. Y desde luego queda grabado, todas las demás atracciones que tenemos aquí en la ciudad, esa montaña rusa, también y atracciones para los más pequeños. Bueno, 2 meses por delante de entretenimiento, de disfrute, de diversión, pero también de no olvidarse de los principales valores de la Navidad, que es el compañerismo, la amistad, el amor, la familia y en definitiva, bueno, pues un momento para tratar de ser los más felices que podamos. Ha dejado de llover, además, lo dijo el alcalde, Los decretos del alcalde funcionan siempre y de momento sigue sin llover en Vigo. La verdad es que no sabemos cómo lo hace, pero bueno, lo hace bien y sabe calcular para que el momento exacto en el que se va a producir el encendido de las luces navideñas, pues podamos... María esperando ya porque este programa no puede cerrarse y despedirse sin la intervención del alcalde para que nos cuente cómo va a ser la Navidad, y creo que ya lo tenemos con María Díaz. ¿Qué tal, compañeros? Si te dejan, María. Me dejan. Teníamos al alcalde ya hace un ratito y me lo vuelvo a robar. Alcalde, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los que nos están viendo, todas y todos! Gente de Vigo a través de Televigo, ¡feliz Navidad! Quería ser la primera que lo pudiese felicitar, pero ya han sido decenas los vigueses que hasta se han conseguido sacar fotos con usted, alcalde. Está todo el mundo aquí. Sí, aquí hay muchísima gente, no tengo todavía las cifras, pero lo primero, paramos la lluvia. Y esto sí que es un prodigio. Nunca he visto... 7 en punto paró la lluvia, como yo dije que iba a pasar, ¿vale? Nunca había visto yo un decreto que funcionara tan bien. ¿Viste que bien funcionó? Segundo, pues claro, está todo Vigo, tanta gente de fuera y bueno, yo quiero saludarlos y decirles a todos que disfrutemos mucho de la Navidad y agradeceros a Televigo la retransmisión que hiciste y lo que estáis haciendo, porque sois una gran emisora. Alcalde, la Estación Internacional y también el James Webb, ¿he James escuchado? Webb Telescope, que como sabes, la que lo coordina es de Vigo y la hice viguesa distinguida. Pues ahora está siguiendo el reflejo de las luces de Vigo en el espacio con el James Webb Telescope, que es esto. El James Webb Telescope, esto me lo regaló ella. Y entonces es esto y nos está viendo con todos estos espejos enfocados a la luz de Vigo. Y ya no le puede hacer más guiños al alcalde de Nueva York para que venga a visitarnos en Navidad. Tiene que venir, si no va a perder las elecciones siguientes. Ya la anterior las perdió y confío que que es más progresista, pues venga por aquí. Y muchos alcaldes de toda España también quieren venir y van a venir por aquí también. Y sobre todo va a venir tanta gente de todas partes y sobre todo va a venir todo Vigo. Y eso es lo que a mí me encanta, me entusiasma, que todo Vigo va a estar aquí. Alcalde, del universo a Nueva York y al centro de Vigo, porque hoy hemos visto llena la gran plaza de Porta do Sol. Sí, es una especie de inauguración adelantada, ya la haremos más adelante, estaba petado.
petada. Y además con los paraguas se llenaba. Cuando se cerraron los paraguas, siguió estando petado. Sigue sin llover, alcalde. No, es que ya dije, va a parar un rato. Yo cuando digo cumplo, yo dije no, va a llover en el encendido. Lo puse a las 7, paró de llover. Después lloverá, dentro de un rato lloverá. La última, porque sé que hay muchísimos medios de comunicación esperando para hablar con usted, pero sabe que a nosotros nos están viendo por streaming, yo como usted, no solo en toda España, sino probablemente en todo el mundo. Tú sabes que hay gente que nos sigue en New Jersey, que llamaron al programa el otro día y nos estaban siguiendo en directo, desde New Jersey, al lado de New York. Pues para ellos, para aquellas personas que tengan reservado ya hotel para el puente de diciembre o para los próximos fines de semana, ¿vamos a tener decreto también de no lluvia? Vamos a tener una Navidad maravillosa. Y yo le digo a todo el mundo que se venga a Vigo, que aquí van a encontrar un espectáculo único, pero van a encontrar gente amable, gente buena, que van a ser, y queremos a todos los que vengan, y venir las familias, y venir los grupos, y venir excursiones, porque al final a mí lo que me gusta es que la gente esté en Vigo y poderlos abrazar. Alcalde, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros, María, muchas gracias. Señoras, señores, Paula, Jaime, por supuesto, ya lo sabéis, la Navidad se ha inaugurado en Vigo, en el mundo, ya han sido decenas, casi me atrevo a decir cientos, porque ha pasado un ratito de la gente que ha pasado ya por debajo de este árbol, yo incluida, y muchísimas las personas que veo hacia atrás todavía ya haciendo cola para pasar por aquí. Así que los que nos estáis viendo en la tele, ya sabéis, apagad y veniros al centro de Vigo, o aprovechad si nos estáis viendo desde fuera para venir en una de las próximas fechas. Y Paula, Jaime, tan pronto despidáis, os espero aquí abajo. Muchísimas gracias, María. Tiene que salir de ahí antes de que se invada el espíritu navideño. Ahora lo que va a ocurrir es que se van a abrir las vallas para que todos los vigueses y todas las personas que han querido venir a ser los primeros en disfrutar de las luces, y muchas de ellas llevan mucho tiempo esperando ahí, hasta buenas primeras horas de la tarde, desde primeras horas de la tarde, con la lluvia y todo, y se merecen este momento, el momento en el que se abren las vallas y ellos por fin pueden entrar a ver ese árbol de Navidad desde dentro, como la entrevista que le hacía ahora a nuestra compañera María Díaz al alcalde de la ciudad. Paula, nada más. Agradecerte Invitar el trabajo. a todos a que nos vengan a visitar a Vigo, que ya estamos en Navidad, hasta ahí en entrado enero, así que solo queda decirles que nos visiten, que en Vigo es la mejor Navidad. Que vengan a disfrutar de las luces y sobre todo muy feliz Navidad a todos, feliz Navidad a ti también, Paula. Gracias. Un abrazo muy fuerte y aquí les esperamos. Un saludo, felices fiestas.